Buenos días, profesor, compañeros y compañeras. Les voy a hablar un poco de qué es la lógica y voy a resolver 5 ejercicios de las 60 preguntas. Principalmente nos preguntaremos qué es la lógica. La lógica es el estudio de procesos válidos de razonamiento humano, que también se le conoce como el arte de pensar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros para resolver un problema tenemos que usar nuestra razón para poder llegar a la conclusión. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre los conectivos lógicos, que tenemos a la negación, como se le conoce, con este signo, y también tenemos a la disyunción, que se le conoce con este signo, y la conjunción con este signo. Enseguida vienen los signos de entonces, solo, entre sí, y la disyunción exclusiva. Bueno, esos son los conectivos lógicos. Y para saber que la negación entre P y Q, en la P y la Q, cuando decimos que la P va a ser verdad o falso, y cuando lo negamos sería, ya cuando lo negaríamos usando este signo sería que cuando negamos una verdad sería una falsedad, y cuando negamos una falsedad sería una verdad. Y luego sigue el siguiente conectivo lógico, ¿no? Que es la disyunción. ¿Qué es la disyunción? Bueno, la disyunción se le conoce cuando P y Q son falsos. Caso contrario serían verdaderos, como por ejemplo verdadero sería verdadero falso sería verdadero, falso verdadero sería verdadero. Únicamente que en la disyunción, cuando los dos P y Q serían falsos, los dos serían falsos. Enseguida nos toca de la conjunción. Bueno, la conjunción es al contrario. En la conjunción vamos a hablar sobre las dos, cuando son dos verdades. Verdad sería verdad. Caso contrario, los demás serían falsos. Como por ejemplo, verdad falso sería falso. Falso verdad sería falso. Falso falso sería falso. Enseguida nos toca de condicional, que se le conoce como el signo de entonces. En la condicional usamos más que nada un truquito como que se le conoce las viejas feas. Cuando el P cumple la función que es de verdad y Q cumple la función que es de falso, ahí es únicamente cuando se va a poner que es falso. Caso contrario, si P va a ser falso y Q va a ser verdadero, no se puede cumplir esa función. En la condicional sería que cuando solo exista viejas feas, y todo lo contrario sería verdadero. Por ejemplo, verdadero sería verdadero, falso verdadero sería verdadero, y falso sería verdadero. Enseguida nos toca de la bicondicional, que se le conoce como el signo entre sí. Sí o solo sí. En acá es al contrario. Acá nos quiere decir que cuando solo hay verdadero va a ser verdadero, y cuando falso y falso van a ser verdadero. Caso contrario, falso y verdadero van a ser falsos. Últimamente tenemos a la disyunción exclusiva, que es al contrario. Ahora los verdaderos van a ser falsos, y los falsos y falsos van a ser falsos. Solamente van a ser verdaderos, que va a ser verdadero falso y falso verdadero. A continuación voy a resolver los 5 ejercicios, los cuales tengo de cuáles de los siguientes esquemas nos señalan que es una tautología. Tautología nos quiere decir que todos los conectores lógicos tienen que ser verdaderos, y contradicción nos va a decir que todos los conectores van a ser falsos. Bueno, acá voy a resolver el siguiente ejercicio, que sería de P, conjunción, Q, cierro paréntesis,
solo entre sí, abro paréntesis, Q, disyunción, P, cierro paréntesis. Bueno, acá vamos a usar los conectores que es de la P y la Q. Sabemos que P y Q tienen los siguientes conectores, que sería verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, como sabemos que P conjunción Q sería que cuando no hay ninguna negación, ambos serían verdaderos. En una conjunción, cuando P y Q van a ser verdaderos, son los únicos que pueden ser verdaderos y los demás tendrían que ser falsos. Eso es lo que nos dice la conjunción, ese rol cumple. Les voy a explicar mucho mejor. Cuando en la conjunción, cuando los dos son verdades, va a ser verdadero, y cuando es verdad o falso, va a ser falso, falso, verdad, va a ser falso, y falso, falso es falso. Ya conocemos eso. En acá vamos a hablar de la disyunción. En la disyunción es cuando solamente P y Q van a ser falsos, o sea, falso, falso, y va a ser acá falso, y los demás van a ser verdaderos. Verdadero, verdadero, verdadero y falso. Para sacar la conclusión solo entre sí, o también conocido como la bicondicional, vamos a decir que cuando son verdaderos, ahí es verdad. Lo puedo hacer con color rojito para que sea más notorio. Cuando son verdaderos, verdaderos va a ser verdadero, y cuando son falsos, falsos va a ser verdadero. Caso contrario, los demás tienen que ser sí o sí falsos. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que esto no es una tautología ni una contradicción. Esto es una contingencia. Una contingencia que quiere decir que hay verdades y falsedades. De eso se trataba el primer video, del primer ejercicio, perdón, y luego ahora voy a continuar con el segundo ejercicio, que se trata del mismo. Si vamos a ver si es tautología o no es tautología. Tenemos el siguiente ejercicio, que sería de paréntesis P conjunción Q paréntesis solo entre sí, paréntesis negación P conjunción negación Q. Como ya sabemos que P y Q cumplen el rol de verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Bueno, en acá, como sabemos, cuando es una conjunción, en una conjunción cuando solo P y Q van a ser verdaderos, ahí solo va a ser verdadero. Caso contrario, si P y Q van a ser de verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, automáticamente los demás tienen que ser falsos. En acá, negación y negación, pero nos habla con la conjunción. Sabemos que si negamos la P va a ser falso, y si negamos esto va a ser falso también. Y como nos habla de la conjunción, esto automáticamente tiene que ser falso. Y como nos habla de pasos de conjunción, y como nos está negando, cuando es verdad va a ser verdad, cuando los dos son verdades va a ser verdad automáticamente, y en cambio ahora nos habla de negación, y cuando los dos están negando, está hablando de los falsos falsos, que nos diría que es falso, ¿no? Y como está negando, esto se va a convertir automáticamente en verdadero, y los demás falso, falso.
Y como les dije, en la bicondicional, cuando solo verdadero, verdadero, falso, falso, van a ser verdaderos. Caso contrario, van a ser falsos. Verdadero o falso sería falso, falso, falso. Como en la bicondicional cumple el rol de que van a ser verdaderos, va a ser verdadero. Igualmente aquí va a ser verdadero y falso va a ser falso, verdadero va a ser falso. Esto también sería una contingencia, ya que no ya que hay falsedades y verdades, pero no hemos encontrado una tautología ni una contradicción. Continuando con el tercer ejercicio, tengo el siguiente ejercicio de esta. Corchete, paréntesis, P, P y disyunción Q, disyunción y conjunción, negación Q, cerramos corchete, entonces bicondicional P. Como sabemos ya que de P y Q tienen los siguientes conectivos, que es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Como acá nos habla del paréntesis, vamos a hallar esta parte. Cuando nos habla de la disyunción, ¿qué nos quiere decir? Que cuando solo hay falso, falso va a ser falso. Caso contrario, todos van a ser verdaderos. En la disyunción cumple ese rol de que cuando solo falso, falso va a ser falso y los demás van a ser automáticamente verdaderos. Y luego nos toca de la negación Q. Cuando verdadero, verdadero niega, o sea, cuando verdadero niega sería falso. Cuando falso niega sería verdadero. Cuando verdadero niega sería falso. Cuando falso niega sería verdadero. Y acá sabemos que cuando es P cumple, cuando es verdadero, verdadero va a ser verdadero. Verdadero, falso va a ser verdadero. Falso, verdadero va a ser falso. Y falso, falso va a ser falso. Y de acá vamos a sacar con la conjunción ¿qué nos dice la conjunción? Que cuando solo va a haber verdad va a ser verdadero, caso contrario todo va a ser falso. Verdadero, verdadero va a ser verdadero y todos los demás van a ser falso automáticamente. Y ahora vamos a resolver esta contingencia con esta contingencia para saber si es para saber si es tautología, contradicción o contingencia, ¿no? Y como nos habla de la condicional, en la condicional solo nos dice que solo cumple cuando hay viejas feas. Y acá de este lado para este lado. Y como no vemos ninguna viejas feas, automáticamente todo tiene que ser verdadero. Y esto nos quiere decir que este ejercicio sí es una tautología, ya que todo nos salió que es verdadero. Enseguida, para finalizar, me faltan dos ejercicios y lo voy a concluir con unos ejercicios de proposición. Tenemos la siguiente proposición que tenemos que resolver. Paréntesis P,
Entonces, negación Q, paréntesis, disyunción, paréntesis, negación R, entonces S. Todo esto nos dice que es falso. Y como vamos a ver que esto es falso y esto es falso, falso, nos va a dar falso. ¿Eso quién lo dice? Eso nos dice la disyunción. Cuando falso va a ser falso, únicamente cumple cuando va a ser así, y caso contrario los demás tienen que ser automáticamente verdaderos. Para saber que esto sí es falso, vamos a saber que la P, si no lo niega nadie, va a ser verdadero, y cuando a la Q lo niega va a ser falso. Y como viejas feas, en la condicional viejas feas nos va a dar feas, o sea, sí cumple este rol. En acá sabemos que negación R nos va a dar falso, no, acá nos va a dar verdadero y la S nos va a dar falso. Igualmente cumple la función de viejas feas y automáticamente se va a dar que va a ser falsedad la respuesta. Y ya sabemos que P vale verdadero y negación Q falso, negación R verdadero y S vale falso. Y ya sabemos sus valores de cada signo, y vamos a resolver dos ejercicios de estos. Bueno, profesor, continuando con la exposición de resolviendo los ejercicios, tengo las siguientes proposiciones. Como ya hemos sabido que sus valores de cada palabra, voy a resolver la siguiente proposición, que es paréntesis P bicondicional Q paréntesis bicondicional corchete paréntesis P disyunción Q y paréntesis disyunción conjunción negación Q, cerramos corchete. Como sabemos que P es verdadero y acá la Q es verdadero si no lo niega nadie, y vamos a resolver esta parte, que P si no lo niega nadie también es verdadero, igualmente la Q. Pero si hay una negación que lo niega la Q, automáticamente va a ser falso. Bueno, esto nos habla del signo de la condicional. Como tenemos aquí una condicional, y la condicional solo cumple una falsedad cuando se habla de las viejas feas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de una verdad y una falsedad, únicamente en ese rol se cumple que va a ser falso. Caso contrario, los demás tienen que ser automáticamente verdadero. Como por ejemplo acá, verdadero va a ser verdadero. Igualmente acá, en la disyunción, cuando los dos son verdades va a ser verdadero. Y verdadero falso en la conclusión va a ser verdadero también. Y como les acabo de decir, en la contingencia verdadero va a ser automáticamente verdadero. Ese sería el resultado de la proposición de este ejercicio. Como último ejercicio tengo esta proposición del mismo tema, de cada palabra sacando su verdad y falsedad, ¿no? Tengo este ejercicio que es de paréntesis, negación,
negación R, disyunción Q de paréntesis, solo entre sí, corchete, paréntesis, negación Q, disyunción R, paréntesis, conjunción S. Cerramos corchete. Como sabemos que R sin negar es falso, y R y como un falso va a ser negado, automáticamente esto va a ser verdadero. Y la Q también sabemos que cuando lo niegan va a ser falso, y si no lo negamos va a ser verdadero. Acá igualmente, como les acabo de decir, cuando negamos a la Q va a ser falso, si no lo negamos va a ser verdadero. Y acá, si estamos negando a una R va a ser verdadero, y si no lo negamos a una R, esto va a ser verdadero. Y sabemos que una S, si no es negada, va a ser automáticamente falso. Y como nos habla de la disyunción, en la disyunción solo nos dice que cuando hay falso, falso, va a ser falso. Y si caso contrario, lo demás tiene que ser verdadero. Y como que aquí hay verdadero, esto automáticamente va a ser verdadero. Solo entre sí. Vamos a sacar paréntesis acá. Cuando nos habla en la disyunción, cuando es falso, verdadero, va a ser falso. Y bajamos la conclusión y normal va a ser falso de la S. Cerramos paréntesis. Y como sabemos que en la conclusión, cuando solamente falso, falso, tiene que ser automáticamente falso. Porque en la conclusión solo va a cumplir cuando es verdadero, verdadero, va a ser verdadero. Caso contrario, lo demás tiene que ser automáticamente falso. Como por ejemplo, falso, falso, falso. Y acá vamos a bajar la verdad en la bicondicional. ¿Qué nos dice? En la bicondicional sabemos, como les he explicado al principio, cuando es verdadero, verdadero va a ser verdadero, y cuando es falso, falso va a ser verdadero. Caso contrario, verdadero, falso va a ser falso, o falso, verdadero va a ser falso. Y como les dije acá, verdadero, falso es automáticamente falso. Esa sería esta proposición, profesor. Terminé. Ya, profesor. Y finalizando mi ejercicio, muchas gracias por su atención a todos ustedes, y muchas gracias por entender el video.